tenemos un globo, y bueno, si ese globo tiene muchos hoyitos, el aire se escapa, ¿ya? Pero la casa es al revés, si tiene muchos hoyitos, el aire entra, ¿ya? Y bueno, ¿cómo tenemos mayor cantidad de infiltración en nuestras viviendas? Es porque los sellos de las ventanas son malos, los sellos de las puertas son malos y también hay técnicas constructivas que facilitan un poco esto de la infiltración o aumentan las infiltraciones. La industria como que reacciona a lo que establece la ley. Si no está la ley, no sucede en la industria. En ese escenario, lo que habría que hacer es como seguir regulando más estrictamente los tiempos de construcción en Chile. Chile es un país muy centralizado, entonces las decisiones se toman en Santiago y en Santiago no ven tan cercano el problema, no viven en el problema como nosotros. Y aunque este martes las condiciones climáticas parecían ser óptimas, la mala ventilación del aire y las bajas temperaturas a la fecha, que se han la hecho preocupante una cifra de constante 29 episodios durante la de tarde, preemergencia noche y la 11 de tarde, emergencia. hizo que el pronóstico Hoy, de episodios por tercer día críticos para esta consecutivo, jornada no se pueden se encender elevara hasta el estufas a nivel de leña en 40.000 emergencia, viviendas. la cual será la del perímetro tercera en lo que va del año y podría ser Entregaron una de las las peores autoridades en cuanto al nivel de material particulado presente en bronquitis el ambiente. obstructiva, neumonias, enfermedades virales que se agravan y que obligan a estos pequeños a acudir a centros asistenciales. El problema de la calidad del aire no es solamente de números, cuál es el nivel de contaminación, no es un problema químico en términos de cuál es la composición del material particulado, no es solo un problema de salud, tiene una componente social muy importante, tiene que ver no solo con las políticas ambientales, tiene que ver con las políticas energéticas, con las políticas de vivienda. Eso es lo que realmente me parece apasionante y es lo que todavía me tiene trabajando en esto. Bueno, la motivación para mí estos años ha sido que pudimos visibilizar el problema de la contaminación por leña. Estoy hablando de que hace muchos años atrás no era tema para nuestro nivel central, ¿cierto? En Santiago, de que en las ciudades del sur tuviéramos este problema. Ser la punta de lanza de ir solucionando, tal vez lento. Yo sé porque que la ciudadanía lo ve lento y claro, es un tema que ha sido muy difícil de abordar. Pero sí lo hemos posicionado y sí hemos avanzado en política pública para esta temática y eso ha sido replicado en otras comunas del sur y eso es súper gratificante. Un poco raro que un cardiólogo esté metido en estos temas, para serte sincero. El médico en algún momento era responsable no solo del enfermo que tenía al frente, era responsable de la salud de su comunidad, digamos. Y ese es un movimiento que en medicina no se ha perdido. Uno es responsable del paciente que tiene al frente, pero del que no ve, digamos, del que va a llegar. Uno tiene que preocuparse por la salud de su comunidad. Eso está implícito en el deber de ser médico, ¿no? Yo veía que mis colegas trabajaban con niños respiratorios, pero que se hospitalizaban 1, 2, 3, 4 y 5 veces y no se sabía la causa. Entonces yo en ese momento dije, aquí hay que aportar algo más y aquí una de las formas de aportar es obtener mayor conocimiento, pero mayores herramientas. Y dije, en la medida que yo pueda conocer los bronquios por dentro y navegar por dentro de los bronquios para hacer estudios microbiológicos y bacteriológicos con lavado de los pulmones, que eso es lo que me corresponde hacer, y poder estudiar directamente del pulmón la causa de las enfermedades, yo no me voy a sentir útil. Bueno, si no solucionamos esto ahora o avanzamos hacia una solución más efectiva, la calidad del aire va a seguir empeorando porque la ciudad de Temuco y las casas también están creciendo permanentemente, se están construyendo más viviendas, más poblaciones, se están acercando también las localidades que están un poco distanciadas, se están aproximando cada vez más entre ellas, Labranza, Cajón, Fundo El Carmen, se están construyendo nuevos barrios entre medio, entonces si no resolvemos esto con una mirada de urgencia y con una perspectiva de derechos, lamentablemente este problema va a crecer, van a haber más enfermedades, más muertes.
parte del proyecto tiene un pilar fundamental que es la captación de datos. Y para eso nosotros hemos desarrollado esta estación de monitoreo, en la cual captamos datos de medición de la temperatura de la ciudad, la temperatura del interior de las viviendas también, la humedad del aire, el material particulado 2.5, el material el MP10 y también la presión sonora, es decir, medimos el ruido. ¿Ya? Y con esto estudiamos estos dos fenómenos que mencionaba inicialmente, que es la contaminación en invierno y también las islas de calor en el verano. ¿Ya? Y bueno, esta estación la instalamos en el interior de la vivienda y en el exterior. Y así comparamos también la contaminación que hay en la ciudad y la contaminación intradomiciliaria. De hecho, nosotros también en otras investigaciones, pero esto es sin financiamiento, hemos probado que es posible construir una casa utilizando el subsidio de S1 y construimos una casa que consume menos de 30 kWh por metro cuadrado al año, que eso es 4 veces menos que el consumo energético promedio nacional, y con un presupuesto que es abordable. Lo que yo haría es tomar este estudio, y de seguro que hay muchas otras pruebas de otros investigadores, en dejar una vivienda que sea cero emisión, es decir, tenga un requerimiento bajo en energía y a su vez que pueda ser suplido con una fuente limpia de energía, ¿ya? Y la dejamos en el sector más vulnerable. Y decimos, con este estándar nosotros queremos empezar desde el sector más vulnerable. ¿Ya? Y así dejamos un precedente de que tenemos que subir el nivel, bueno, de que si una persona es capaz de pagar más, debería también exigir una casa que sea mucho mejor que esto, que desde el punto de vista teórico ha sido probado que es posible. Y los planes de descontaminación llevan dinero asociado, llevan las políticas de recambio, llevan también el tema de los subsidios. Ahora, creo que es totalmente insuficiente para la magnitud del problema que tenemos, punto número 1. 2, creo que son también muy mejorables, digamos, los planes en sí, y que tenemos que dar una vuelta, tenemos que ser un poquito más creativos también a la hora de hacer los planes. Normalmente se hace un plan, se evalúa más o menos, tampoco es que ninguno de ellos ha sido perfecto y se van aplicando en las otras ciudades cuando no hemos conseguido solucionarlo todavía en Temuco, pero lo aplicas igualmente en Coyhaique, pero lo aplicas igual en Osorno, y por tanto estamos difundiendo, digamos, un tipo de política cuando todavía no nos ha servido realmente para superar totalmente el problema en el que tenemos. Mira, este es un sensor de bajo coste que forma parte de la red que tiene la aplicación Aire. El sensor de bajo coste básicamente lo que hace es medir los niveles de material particulado que hay aquí en esta zona, humedad y temperatura. Y pasa esa información a un sistema central, y esa información luego se transforma en una aplicación, una app que todos los ciudadanos de Temuco se pueden descargar para ver exactamente los niveles de contaminación atmosférica que hay en su barrio, porque sabemos que hay diferencias importantes y de hecho nos ha servido para eso. Además, esa información luego se puede descargar y todos los investigadores y gente que le interesa hacer análisis más finos de los niveles de contaminación y también de los efectos que está teniendo estos niveles pueden también utilizar. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo lleva este sistema? Este sistema se empezó a hacer un piloto el año pasado y ahora ya se ha masificado. Desde este invierno, prácticamente hace un mes aproximadamente, que es público ya y que todo el mundo se lo puede descargar. A nosotros, tanto en el Instituto de Medio Ambiente como en Respiración, vemos con muy buenos ojos de que se siga utilizando este subsidio para aislación térmica, porque además no solamente solucionamos el problema de la pobreza energética, sino que además mejoramos la calidad y el confort de vida de cada uno de nosotros y nosotras. Bien, sin embargo, y reiterando nuevamente las palabras que mencionamos antes, el subsidio ha sido lento, llevamos un 8% de reducción de emisiones de material particulado cuando debiésemos llevar un 23% a esta época. Eso quiere decir de que ni siquiera hemos logrado la mitad. A medida de que he ido leyendo sobre calidad de aire y salud pública, me he dado cuenta de que en realidad vivimos en una ciudad que está terriblemente envenenada y que lamentablemente no solamente las autoridades, sino que empresas, ciudadanía, etcétera, todos hablan con eufemismo sobre la calidad de aire, y en realidad es un tópico que nosotros realmente debiésemos empezar a abordar de otra manera.
El objetivo de la red de monitoreo es crear una alternativa de monitoreo de calidad de aire que sea dirigida por la comunidad en partida, y que por lo tanto también la misma comunidad pueda aportar con cosas pecuniarias o valóricas para poder costear este monitoreo. Las mediciones se están realizando ahora tanto en Temuco y Padre Las Casas en algunos sectores y con diferentes iniciativas, tanto la iniciativa de Smart City con la Municipalidad de Temuco y la Universidad de la Frontera, como también por nosotros en Respiración, que tenemos estaciones de monitoreo en sectores específicos. Yo no fui el que inventé esto, no fue. Esto más que nada salió el consejo de un amigo que también es de acá del Fondo del Carmen, que él trabaja en limpia con combustiones lentas. Se llama Cristian Sánchez. Entonces me dijo, oye, Eduardo, me dijo, sabes que hay una señora que tiene un canastillo donde quema pele, pero se lo hicieron como de malla y estaba fundido, y ella me preguntó acaso conocía a alguien. Yo le dije, tráemelo para verlo. Entonces me lo trajo, lo vimos, yo dije, pero yo esto lo hago en mejor material. Lo fabriqué en platina, más grueso, más resistente, con perforaciones, y ahí está el canastillo para pele. La señora le resultó, le dura mucho más, y así lo publiqué acá en el Fondo del Carmen, y así a muchos vecinos acá les interesó el asunto. Este quemador de pele se usa en combustiones lentas tradicionales, alternativo a la leña, especialmente los días de restricción, porque hay mucha gente, por ejemplo, aquí mismo en el Fondo del Carmen, que hay una contaminación, pero no es la misma energía que produce una de estas nuevas estufas que hay de combustión, porque también son muy caras y que mucha gente prefiere esto a estar comprando una estufa que le cuesta $1.000.000. Uno, por ejemplo, llega, toma esto, lo coloca dentro de la combustión lenta, le prende fueguito, amontona en la mitad un poco de pele, lo prende, después le coloca la otra mitad, deja los tirajes abiertos de la combustión, porque si usted no deja los tirajes abiertos no va a funcionar, se le va a ahogar, se va a apagar, ya. Abre los tirajes, esto empieza a comenzar a prender, los hoyitos, genera el aire, la corriente de aire, y va activando el pele y lo va prendiendo. Lo importante es que siempre esto trabaje con llama. Yo creo que la parte, más que nada la parte económica, también la gente busca esto, porque a mí no me gustaría que me saquen un parte. Yo estoy, de alguna forma, tengo niños chicos, quiero calentar mi casa, entonces tengo que buscar algunas alternativas más económicas. Y aquí esta es una solución. ¿Se fija? Hoy día tenemos 0 grados, hoy día 1 de septiembre tuvimos 0 grados en Temuco, entonces vemos que cada vez el invierno se va alargando, que va siendo mucho más frío. Si no hay una correcta articulación entre, primero, subsidios a la leña, subsidios a la leña y a la leña seca sobre todo, obviamente. Por otro lado, el tema de la aislación térmica de las casas, que eso creemos nosotros que es un tema súper importante. Nosotros con nuestro proyecto que tenemos de la Casa Ecosustentable, lo primero que nosotros manejamos y lo primero que nosotros queríamos solucionar es justamente el tema de la aislación térmica. Sí, la eficiencia energética en la construcción se trata de minimizar el uso de energía, en este caso para calefaccionar, y así generar confort y ahorro a un mínimo costo. La acción principal para lograr esto es tener una envolvente eficiente. Y la envolvente es todo lo que protege el interior de la vivienda del clima exterior, es decir, los techos, los muros, las ventanas y el piso de la vivienda. Esta envolvente debe ser lo más eficiente posible para mantener la temperatura interior, y esto depende de la aislación y la hermeticidad de todos los elementos que componen la envolvente. Entonces debe tener una aislación que tenga un espesor adecuado, que además sea continua, y debe ser hermética en el fondo para que no hayan infiltraciones que dejen pasar el aire o la humedad. Y a esto normalmente se debe sumar algún sistema de ventilación eficiente que puede ser pasivo, es decir, ventilación natural, o puede ser activo que incorpore algún sistema mecánico, pero lo importante es poder mantener la vivienda libre de contaminación interior, libre de moho, de condensación y de humedad. Entonces una vivienda eficiente requiere muy poca energía para calefaccionarse, lo que en el caso de Temuco, Padre Las Casas, se traduce en menor uso de leña directamente. Además, a esto se suman otras herramientas que no son normas, pero que son voluntarias, que son, por ejemplo, tenemos la calificación energética de viviendas, que impulsa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en conjunto con el Ministerio de Energía.
y que permite evaluar y transparentar el desempeño energético de las viviendas y de su sistema, tal cual como se hace actualmente con los electrodomésticos, que uno tiene una etiqueta A+, A, B, C, lo mismo con las viviendas, que en el fondo la persona que compre o arrienda una casa sepa exactamente qué es lo que está comprando o qué es lo que está arrendando y cuál va a ser el gasto que va a tener en la operación de esa vivienda. Yo creo que no sería tampoco tan descabellado pensar en algún futuro en que no se pueda descartar de plano el uso de la leña, digamos. Yo echo de menos también, por ejemplo, buscar alternativas de combustiones de leña que tengan filtros eficientes que por ahí se escuchan, digamos. Hay personas que están tratando de buscar esa ingeniería, digamos, pero no sé si se están puestos ahí las fichas hoy día, digamos. Hoy día las fichas están puestas a la reconversión al pellet, con algunos problemas que hemos tenido, insisto, con el tema de la aislación, y otras alternativas que hoy día están sonando, digamos, la eléctrica u otra, y ahí de nuevo pasamos al tema económico. Entonces, yo creo que hay que diversificar la matriz. Lo que tenemos que abordar es proporcionar herramientas para que las familias puedan acceder a un cambio tecnológico. En ese sentido, nosotros impulsamos fuertemente el programa de recambio de calefactores a través de 3 líneas de postulación, a través de aire acondicionado, pellet, parafina, y además señalar que este año estamos trabajando e incorporando al Ministerio de Energía, quien se incorporó con rebajas en la tarifa eléctrica. Por ende, nosotros estamos hoy en día otorgando soluciones. La meta de vivienda son 40.000 subsidios de aislación térmica. Creemos que ese es el camino, entregar herramientas, entregar soluciones, inyectar recursos y trabajar fuertemente en la educación ambiental. Sabemos que eso es clave. Nosotros tenemos un comité operativo y un comité operativo ampliado. En el operativo están aquellos organismos públicos que tienen medidas asociadas en su plan. Pero también es muy importante la participación de la sociedad civil organizada, juntas de vecinos, organizaciones ambientalistas, los gremios, Colegio Médico, por ejemplo, es una entidad que debe participar y que la hemos invitado a participar de este proceso, las universidades que tienen tanto que aportar. La verdad es que hoy en día estamos en una invitación a sumar actores, a evaluar medidas y también abiertos a incorporar nuevas acciones que nos puedan ayudar a acelerar este proceso de descontaminación. ¿Cuál es la situación ideal? Primero, que tengamos una vivienda de buena calidad con una baja demanda energética para calefacción. Fíjese que esa condición le da efectivamente libertad a las personas, libertad a los usuarios para elegir el combustible. Porque cuando la demanda es baja, ni la leña es tan contaminante, ni el gas o la electricidad pasan a ser tan caros o tan onerosos. Hoy día, un alto, muy elevado porcentaje de la población en Temuco y para las casas no tienen libertad para elegir combustible. La única alternativa que tienen es la leña. Justamente desde la sociedad civil, surgió el sello de calidad, el sello de leña certificada. Y hoy día, esto fue anunciado hace un par de semanas, esa iniciativa que surgió de la ciudadanía, más que del mundo privado, incluso de la ciudadanía, hoy día se ha convertido en una política pública y el Ministerio de Energía está promoviendo este sello de calidad de la leña como un paso previo ya a la declaración de la leña como combustible que espero que ya prontamente se concrete. Entonces yo creo que cuando pensamos en soluciones a futuro, bueno, que en realidad las tenemos que pensar ahora, ¿no? Por el cambio climático, debemos de pensar decisiones y soluciones que son multipropósito, ¿ya? Es decir, que en el fondo nos sirvan para más de una cosa. Yo creo que eso es súper importante porque lo que tenemos que buscar a la larga con el contexto del cambio climático, sobre todo en ciudades, es que las ciudades sean sistemas más resilientes. No podemos pretender que a los sistemas no les pase nada. Eso, de hecho, el que ocurran cosas y que los sistemas sean dinámicos es parte de la naturaleza de los sistemas. Nosotros hemos tendido como seres humanos a verlos así como estáticos, como que queremos que se queden estáticos, pero no son estáticos. Entonces, lo importante es que sean resilientes, que ante ciertos eventos extremos climáticos, por ejemplo, en el fondo puedan modificarse,
pero puedan volver a tener la misma función. O sea, es decir, el sistema puede cambiar, esa es nuestra definición de resiliencia. Pueden cambiar, o sea, no se mantienen igual, no es que resistan, resiliencia es como en el fondo, puede ocurrir un cambio en el sistema, pero cumple su misma función y mantiene su identidad. Bueno, el proyecto está enfocado principalmente en comparar lo que yo te comentaba de este microambiente, de esta filósfera, y nuestra idea es hacer una comparación con un sector que no esté dañado por contaminación, pero que esté cercano a Temuco. En este caso nosotros hemos elegido el Parque Rucamanque, el parque de nuestra universidad, ¿no es cierto? Y queremos tomar algunas muestras para ver cómo afecta la contaminación en los distintos tipos de microflora de la hoja, o en la filósfera, como es conocida científicamente. Y a futuro nos gustaría hacer un aporte en cuanto a conocimiento. Yo creo que el conocimiento nos empodera y nos ayuda a tomar decisiones, y poder traspasar eso quizás a mejores programas de arborización y así ir contribuyendo con granitos de arena. Acá en Temuco yo plantaría todo lo que es la ribera del río, porque no tenemos ninguno. Ahí tenemos unos par de árboles, una rellana, unos guayes, que son muy poquitos, que ha plantado personas y se están cuidando. Pero la cantidad, tenemos aromos, tenemos eucalipto, el borde del río, que se han introducido y no son de acá del ecosistema. Deberíamos tener más plantas nativas. Necesitamos limpiadores de oxígeno. La organización se dedica a la vinculación de la naturaleza con la ciudad. Tomar conciencia con la ciudadanía, desde limpiar el borde del río hasta organizar una plantatón en la isla Cautín. ¿Por qué participan en esto? Porque quieren ser parte del cambio, hacer cosas nuevas, innovar con la naturaleza. Yo creo que es primordial que las instituciones inviten a las organizaciones para poder ayudar y tener otra visión del asunto. Creo que los mejores espacios para poder participar son espacios de convocatoria abierta, como por ejemplo lo que está realizando la Municipalidad de Temuco con la Mesa de Descontaminación Ambiental. Pero creo que la participación es distinto a la asistencia de estos espacios. Ya la asistencia es que nos convoquen, que podamos estar ahí, que seamos escuchados. Pero la real participación es que logremos un consenso ciudadano respecto a aquellos que nos parece mejorar, ya aquellos que necesariamente debemos eliminar estos planes de descontaminación y que esto también tenga un producto que tiene que ver con un plan, pero con participación ciudadana. Somos alrededor de, yo diría, entre 15, 20 colegas que estamos dinámicamente, digamos, entrando y saliendo dependiendo de los tiempos. Formamos una pequeña directiva dentro del departamento que está encabezada por la doctora Belén Rodríguez, y ella es, digamos, ya la representante oficial, digamos. Nuestro objetivo principal ha sido tratar de unificar y bajar hacia la comunidad médica como primer paso este tema de la concientización, de cuáles son los efectos, casi como democratizar un poco la información, teniendo en mente que somos nosotros los que estamos en contacto con las personas, digamos, en las diferentes consultas. Entonces, con la idea de que podamos ser los catalizadores de estas buenas prácticas, estas buenas costumbres en términos de la calefacción, el uso adecuado de la leña, por decirlo algún ejemplo. Este trabajo que es pionero en la región, el nuestro, que en el fondo determina los síntomas de asma y su asociación a método de calefacción en los escolares de la región de la Araucanía, y es el primer trabajo que reclutó también escolares de la etnia mapuche, reconocidos por ellos mismos, digamos, y poder ver cómo mostrar resultados de la región de la Araucanía que no existen publicados a las autoridades. Nuevamente llevó a esta, digamos, relación intersectorial que debemos dejar nosotros como científicos, digamos, enfatizada, que es tan necesaria, tanto del Ministerio de Salud, el de Vivienda y Medio Ambiente, porque si los tres trabajásemos unidos en base a la salud de la población versus contaminación medioambiental, se
con los resultados que se vayan entregando, yo creo que se podría respaldar el dirigir fondos, destinar fondos, ¿cierto?, en las 3 áreas. Por ejemplo, si alguien tiene un síntoma depresivo, yo creo que hay que hacer un tratamiento del síntoma, no sé, por ejemplo, del insomnio, ¿ya? Pero además hay que ir al origen. O sea, esto no es solamente, no sé, limpieza o calefacción, ¿ya? Aquí hay que ver un tema más de fondo en relación, creo yo, a la política pública, al origen. Así como una persona que me consulta por síntomas depresivos, yo le recomendaría una psicoterapia para ir viendo desde dónde viene, no solamente para tratar el problema en el momento, sino que para prevenir que vuelva a ocurrir, porque ese también es un riesgo a la hora de tener medidas que sean solo de tratar el síntoma, que esto vuelva a pasar de otra forma. Es probable que usando energía del hidrógeno, ¿no es cierto?, siendo más eficiente en el uso de la energía solar, podamos tener una forma de calefaccionarnos barata. Y en otras ciudades no es calefacción, ¿no es cierto?, es combustible. Y de nuevo uno ve, ¿no?, como cosas iniciales, los autos eléctricos. Así que no, yo creo que no todo está perdido, pero... Y por supuesto en medicina tenemos que seguir haciendo nuestra pega en descubrir mecanismos protectores y tratamientos para las enfermedades asociadas a la contaminación. Esa es nuestra parte del trabajo. Pero el otro trabajo son los economistas, los ingenieros, ¿no es cierto? Y la Universidad de la Frontera, no solamente en este ámbito, sino que realmente en muchos ámbitos, tenemos una fuerte vinculación con el medio y nos interesa relacionarnos con el gobierno regional, con las municipalidades, con las juntas de vecinos, pero por sobre todo educar. Yo creo que en nuestra región, en nuestra universidad, y no solamente en nuestra universidad, sino que con todos los actores políticos, sociales, tenemos que levantar una mesa de pensamiento estratégico en el tema de la contaminación, en el tema de la sustentabilidad. Para mí respirar es libertad. No podría vivir sin respirar. Hoy, respirar es vida. Vivir, sentir y soñar. Sin aire no hay vida. La verdad es que yo cuando voy al bosque siento que respiro. Para mí es todo. Parafraseando al filósofo, respiro, ergo, existo. Respirar de manera profunda me evoca paz, tranquilidad. Lo que intuitivamente te llega a estar en un estado de plenitud y de vinculación con el medio, ¿no? Si hay menos oxígeno y hay menos calidad de aire, vivimos menos. Y probablemente tampoco uno tiene conciencia de qué es lo que significa respirar bien. Es el combustible, en el fondo, que usamos para vivir. Para mí es alivio, es paz, es descanso, es relajo respirar. De volver a ir haciendo que nuestra naturaleza vaya fluyendo. Cuando necesitas tener un momento de silencio y solamente para ti, ¿qué es lo que haces? Personalmente creo que el respirar es calidad de vida. Bueno, yo inevitablemente lo vinculo al tema de la contaminación y de poder tener acceso a una vida saludable y tener la posibilidad de vivir en ambientes sanos. Y la última respiración es precisamente el último halo de vida, se nos escapa, se nos va. Dejamos de estar en este ambiente, en este hábitat, dejamos este vivir precisamente dejando de respirar. Si ya que el aire no se puede respirar, si ya que el cielo no se puede ni mirar, si un día no llega el viento, ahí quedamos acá con el humo por todo el lugar. Si ya que el aire no se puede respirar, si aquel enfermo no se quisiera aquí quedar, un día estaremos tú y yo
sin poder respirar y un tanque de oxígeno vamos a arrastrar. Pero queda mucho tiempo, cierto que queda tiempo para que apurar. Si aguanto de más otro invierno sin mirar a la gente que enferma de tanto humo respirar. Si ya que el aire no se puede respirar, si ya en el aire hay más ceniza que humedad, si abrimos las ventanas y aire fresco no entra ya, la vista que se nubla, dime cuándo pasará. Si ya que el aire no se puede respirar, si los pulmones de este polvillo se llenarán, si ampliamos la mirada y comprendemos ya que pronto ya hay que actuar, que este ambiente hay que cambiar, pero queda mucho tiempo, cierto que queda tiempo